Buenas tardes, gracias por estar aquí. Algo que tiene mucho más mérito después de estos teloneros que nos ha puesto la dirección del festival, que yo había recomendado que no los pusieran, porque más bien nos han corrido un telón que actuar ellos de teloneros. Pero de verdad que para mí es un orgullo, aunque sea un tópico decirlo, un orgullo estar aquí para conversar con Luis Goytisolo. Un orgullo, además, que vence el pudor de repetirme en el mismo festival 2 veces, cosas por las que pido excusas, pero es que si había que hablar con Luis Goytisolo, creo que tengo méritos especiales para ser yo el que hable con él. Porque, por razones, no sé, bueno, por razones de adhesión y de afición personal, yo creo que he actuado algo así como de crítico escolta de Luis Goytisolo a lo largo de mi trayectoria como crítico. Y eso es porque, siendo muy joven, recién acabada la carrera, decidí hacer la tesis, que nunca terminé, por cierto, sobre la obra de Luis Goytisolo, que en aquel momento, sobre Antagonía de Luis Goytisolo, que acababa de culminarse en aquel momento, era el año 81-82, y con este motivo fui a verlo, a visitarlo, a entrevistarlo, y ahí surgió una relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo y hasta ahora mismo. Y esa afición, la verdad es que yo muy tempranamente, es una cosa que me ha hecho pensar mucho, me abrumó Antagonía, me impactó muchísimo. Yo creo que eso era mucho antes de que me fuera a dedicar a la crítica literaria. Creo que el trabajo con Antagonía me sirvió muchísimo para estructurar mi percepción de lo literario y de la novela. Y entre estas cosas también tengo que decir que mi experiencia, y eso lo recuerdo porque es una experiencia que he ido reeditando con los años, mi experiencia ya en la primera lectura de Antagonía es de haberme reído muchísimo. Con el tiempo, como Antagonía ha sido una novela con una fortuna muy desigual debido a su dimensión enorme, ya que fue publicada por fragmentos, por partes, me ha costado mucho en ocasiones tanto convencer a la gente de la importancia de Antagonía como de convencer al personal de que Luis Goytisolo es un autor, no diré cómico, pero un autor lleno de humor. De hecho, en las semanas antes de venir aquí, a veces cuando he comentado voy a Bilbao a hablar con Luis Goytisolo en un festival de la risa, ¿cómo? Con Luis Goytisolo en un festival de la risa, y hay cierta sorpresa. Pero yo creo que por lo menos en las sesiones a las que llevo asistiendo de esta edición del festival, tanto de la semana pasada como de ayer y de hoy, creo que lo que se demuestra en este festival, y es lo que más meritorio desde mi punto de vista, es la extensión del concepto de humor. Y creo que en las sesiones, tanto de ayer como de hoy mismo, o las de la semana pasada, va quedando claro que, aunque el título de este festival sea el Festival de la Risa, hay un humor sin risa que parece que tiene un protagonismo importante, sobre todo en la literatura. Respecto a esta consideración, Luis, respecto a esta consideración de ti como autor humorístico, ¿no?, sobre esta extrañeza cuando se asocia tu figura al humor, ¿tú qué opinas? ¿Te consideras un autor gracioso? Yo creo que siempre me has interpretado muy bien. Ahora mismo, por ejemplo, me ha ahorrado dirigirme a ustedes porque ha dicho exactamente lo que hubiera dicho de no haberlo dicho ya él, ¿no? De forma que podemos empezar por eso. Y en lo del humor, pues tiene toda la razón. Y enlazando con la espléndida conversación anterior, se me ha ocurrido, bueno, ha sido un pensamiento que me ha venido sobre la marcha, ¿no? Que en general la gente, los humoristas, la gente con humor en sus obras, me refiero, es poco graciosa. Yo no sé contar chistes, por ejemplo, me saldría fatal, vamos, no suelo intentarlo, ¿no? Y lo mismo pasa con la gente que profesionalmente se dedica al chiste. Creo que estuvo aquí Forges, por ejemplo, pues en su vida normal es muy poco chistoso, es decir, puede tener gracia en público, pero no. Y el caso del Roto, por ejemplo, por hablar de otro, tiene una personalidad, yo le conozco mucho, tétrica casi, personalmente hablando, ¿no? Lo que sucede es que también estuvo en una presentación de fábulas y es muy gracioso expresándose.
Sí. Pero, en cambio, la gente, por mencionar dos autores de antes, que yo admiro enormemente, Borges y Rulfo. A Borges le conocí episódicamente en Guayaquil y, en cambio, con Rulfo sostuve una gran amistad durante muchos años, nos apreciábamos mucho mutuamente. Cuando yo fui a México me fue a buscar al aeropuerto, etc. Y, bueno, tenían su sentido del humor. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando... un humor verbal, en este caso, que no está en sus obras. En el caso de Borges, en algunas, pero es muy marginal. Cuando le dieron el premio Cervantes, pero ahora sí, estamos en época de premios, pues se lo compartieron inexplicablemente con Gerardo Diego, con el poeta Gerardo Diego. Entonces su reacción fue decir, bueno, ¿pero en qué quedamos? ¿Gerardo o Diego? Y en el caso de Rulfo, yo recuerdo, por ejemplo, que le mencioné el año en que le ganó el premio Biblioteca Breve la novela de Fuentes, Terra Nostra. Él me dijo, ah, sí, en México le llamábamos Lata Nostra. Muy conmiserativo, ¿no? Bueno, la verdad es que en México descubrí que todo el mundo se llevaba muy mal, por algún motivo. Es decir, me fue a recibir Rulfo, yo tenía buena amistad con otros autores, con el mismo Fuentes, con Octavio Paz, por ejemplo, pero no se hablaban entre sí, estaban casi todos peleados, ¿no? Era un verdadero lío hablar con ellos, no sé. En fin, bueno, nos estamos apartando de lo... Bueno, respecto a la reputación de Luis, tu reputación como autor humorístico, además de ser el humor un ingrediente fundamental de todos sus libros, o por lo menos a partir de Antagonía, sí. Además la gente olvida, quizás porque son los dos títulos menos conocidos de su obra, que ha publicado dos libros que son netamente humorísticos, es decir, cuyo contenido es casi monográficamente humorístico, que son Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza, que es un libro básicamente parodias, y Las fábulas, que es un libro que escribió al mismo tiempo que Antagonía, que es un libro de fragmentos, de pequeñas viñetas narrativas, y cuyo contenido es, digamos... Sí, pero separados en el tiempo. Cada sí, muy separados en el tiempo. Sí. Yo quería que me explicaras primero cómo nació Fábulas, precisamente en la composición de Antagonía, y tú siempre lo has explicado como una especie de descarga de la presión que te suponía la creación de Antagonía, y la relación del humor con esa descarga. Claro, no todas mis novelas contienen humor. Es decir, la primera, Las afueras, es una novela muy dura, sin ni pizca de humor. Yo la releí hace poco porque quieren publicarla y esto me dejó de piedra, es decir, la dureza que hay, ¿no? Lo mismo puede decirse de la segunda. En cambio, aparece por primera vez en Antagonía, y muy fuertemente. Y yo creo que, en cierto modo, era un elemento para mí imprescindible del conjunto de la estructura, ¿no? Es decir, un elemento tanto estructural como argumental, el humor, que se da más en unos momentos que en otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues, se desarrolla prácticamente en todas el resto de mis novelas, en todas hay humor ya. El caso de Fábulas la empecé porque me tomó muchos años, Antagonía, entonces estar tanto tiempo sin publicar me resultaba difícil. Entonces fue como un desahogo, literalmente, una especie de desahogo. Escribir primero Ojos, círculos, búhos, luego Devoraciones, y luego Una sonrisa a través de una lágrima, que es la definición romántica de humor, ¿no? Son los tres títulos de que se compone, que luego reunió bajo el título común de Fábulas. Sí, y que aparecerán pronto, precedidos de una última fábula, El atasco, que está dentro de la misma línea. Se reeditarán los 4 juntas. Sobre esa irrupción así súbita del humor en tu obra a partir de escritura Antagonía, ahora se me ocurría, siendo tu familia de escritores, por lo menos con 2 hermanos, uno poeta y otro novelista, preguntarte por el sentido del humor en tu familia. ¿Era graciosa tu familia? No especialmente. ¿No? No. En Juan hay muy poco humor, normalmente, y en José Agustín hay alguna sátira. Pero, bueno, él era un diablillo ahora.
no necesitaba mucho humor porque siempre estaba haciendo jugaditas, ¿no? Pero estupendas, por otra parte, vamos. Pero en las partes autobiográficas de tus libros y de tus memorias, en tu familia, por ejemplo, el tío Leopoldo, estos personajes que parece que eran Pues no sí. humorísticos, pero tipos... Sí, efectivamente. Una de las personas que ha influido más en mi vida pues fue un hermano de mi padre, Leopoldo, que era pues muy divertido, tenía sentido del humor, exactamente, típicamente anglosajón. Y su hermano, Luis Goitisolo, es decir, mi padrino, lógicamente, pues es el mismo caso. Estaba como yo ahora, pero por los dos oídos, y sin embargo tenía un sentido del humor, sobre todo total, tenía un gran sentido del humor. Y en cierto modo fue la persona que guió mi formación literaria, ¿no? Desde Salgaris y Sabatines cuando yo tenía 7 años, a qué sé yo, a la Ley del Tesoro cuando tenía 10, o Conrad cuando ya tenía 12, ¿no? Y Balzac y Clarín, por ejemplo, cuando ya tenía 14. Está bien. Sí, sí. O sea que de algún modo sí que te viene Sí, de sí. algo de familia, ¿no? Además con un tino extraordinario en relación a la edad, lo que es una lectura propia, ¿no? Sí. Bueno, en Antagonía, como a mí me correspondió editarla, tengo el PDF de Antagonía y a través de ese puedo dar la orden de escribir una palabra y contar las veces que aparece. Y te comentaba antes que con motivo de esta conversación se me ocurrió poner la palabra humor en la novela. Es cierto que es una novela muy extensa, en su edición en un solo volumen ocupa cerca de 1100 páginas, pero me sorprendió porque la palabra humor en concreto aparece como mínimo, o sea, aparece bastantes veces, pero aparece en 70 páginas, es decir, en algo así como en un 8% de las páginas de la novela. Es decir, que es un concepto que, aunque tú no te des cuenta, es un concepto digamos, reiterativo en tu obra, no solo, o sea, que tiene no solo presencia tácita, sino expresa. Y te recordaba también un episodio bien curioso que ocurre como en la tercera parte del libro, cuando el protagonista de la primera parte, bueno, el protagonista de todo el libro, se va por las Ramblas de Barcelona, por el barrio chino, salen, y hay dos figuras en las que se encuentran por la noche, que son un catalán típico de la ciudad y un charnego, andaluz, charnego, gracioso. Y el uno es muy gracioso y el otro es muy torpe hablando. Son dos personajes no tópicos, así dicho, parece que sean como dos caricaturas costumbristas, pero no lo son. Pero sí que tienes una tirada muy larga distinguiendo el humor catalán del humor andaluz. En una reflexión, además, sobre que la diferencia del humor catalán es que es un humor en el que uno se ríe de sí mismo y que, por lo tanto, para ser entendido necesita la complicidad de una comunidad que comprende la posición del gracioso dentro de la situación, mientras que el andaluz es un humor invasor que brilla por sí solo y que se impone a esa comunidad. No sé si recordabas este episodio, pero me llamó mucho la atención esta reflexión sobre el humor que también, y sobre el lenguaje de la comunidad con el que se relaciona. En alguna de las salidas esas nocturnas de los protagonistas en la primera parte. Hay mucho humor también en el capítulo 8, que en sí mismo es casi una novela, tiene más de 200 páginas, ¿no? Pero, en fin, ahí, claro, se mezclan, una cosa es el humor de Antagonía, o de cualquier otra de mis novelas, de las últimas qué sé yo, Diario de 360 grados, Liberación, cualquiera de estas, no sé. O también de Estela del Fuego que se aleja, en fin, cualquiera de estas, ¿no? Y otro es el de las fábulas o las investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza. Yo creo en líneas generales que actualmente entendemos por humor tiene dos orígenes. Uno es claramente, el origen es claramente cervantino, es decir, es el humor propiamente dicho, ¿no? En el que no te dicen que tienes que reírte, que es muy gracioso lo que te van a contar, pero te puedes montar de risa. Yo, por ejemplo, citaría, porque la cité ya en Naturaleza de la novela, el momento en el que Don Quijote y Sancho Panza, es en la primera parte, se encuentran a 3 campesinas que van a lomos de mulas. Entonces él las ve como 3 princesas, desciende, se arrodilla, y las otras le miran pensando, este tío está... Y Sancho Panza intenta convencerle de que no son princesas.
y los otros salen arreándole a la mula y tal. Entonces, claro, es una cosa que te ríes, pero no paras de reírte, ¿no? Y sin embargo, pues no está dicho con absoluta seriedad y sin pretender ser gracioso, por así decir. Este es un tipo de humor que luego se desarrolla, bueno, en España mucho. También aparece el sarcasmo, es decir, antes he mencionado a Quevedo, el caso de Quevedo es distinto, ¿no? Es más bien sarcasmo, o el de gran parte de la picaresca. En cambio, el de Cervantes, el Lazarillo, es humor, es el tipo de humor que pasa a Inglaterra. Y es el típico humor del siglo XIX, incluso de Dickens, y que ha continuado sobre todo en los países anglosajones, ¿no? Y otro sería pues, el tipo de humor más basado en el disparate. Es decir, que su origen más o menos coetáneo sería el de Gargantúa y Pantagruel, Rabelais. A partir de entonces la cosa disparatada. Se ha mencionado antes a Voltaire. Pues bueno, hay mucho humor de ese disparatado, ¿no? Del buenismo, del mundo perfecto, cuando en realidad se está burlando de Rousseau, ¿no? Y en el siglo XX, por ejemplo, se aproximan a este tipo de humor pues Kafka. Kafka también es muy raro, es decir, alguien se convierta repentinamente en un bicho, o lo que sucede en el castillo, estas complicaciones, o los relatos breves, por ejemplo, ¿no? También tiene un humor raro, que tiene algo en común con el de Fábulas, y fue Sergio Pitol precisamente el que me dijo que, porque le encanta Kafka, ¿no? Y me comentó pues que notaba una gran afinidad, y yo admiro mucho a Kafka, pero nunca he visto ninguna relación. O sea, conscientemente no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y sin embargo, el tipo de humor pues tenía razón. Sí, desde Fábulas, sin duda. Sí, sí. Bueno, el humor, desde que apareció Antagonía, Antagonía fue una novela que, aunque apareció fragmentada, tuvo en sus distintas entregas una crítica excepcional. Es una cosa que yo siempre he subrayado, porque realmente los mejores críticos del momento la aplaudieron y la reconocieron desde el momento, y todos prácticamente señalaron el humor como un elemento fundamental. Pero quizás, como casi siempre, que yo entiendo que ha sido el mejor crítico en su época de narrativa española, que fue Pere Gimferrer, el poeta Pere Gimferrer, que en los años 70 ejerció mucho la crítica de novelas, de Benet, de Juan, de Ti, etcétera. Destacó un elemento característico y bastante, no exclusivo, pero muy específico de tu narrativa, que aisló con un término para mí muy feliz, que él hablaba del uso sistemático en Antagonía de lo que llamó la parodia impasible. O sea, y leo la definición que daba Pere Gimferrer de este tipo de parodia. Es decir, dice, la parodia basada no en la deformación o caricaturización de los datos del caso, sino en su transcripción fidelísima y escueta, pero descontextualizada, de modo que al aislarla de su contexto habitual y confrontarla con otros, se convierta en un ejemplo de discurso irracional bajo su apariencia, o mejor dicho, pretensión de máxima racionalidad. Este procedimiento requiere, de una parte, capacidad singular de observación, de recreación del lenguaje hablado, y por otra, una gran aptitud para el pastiche, ya sea del género literario existente o de la convención lingüística de un grupo social determinado. A pesar de la formalidad de la definición, a mí me parece enormemente perspicaz sobre tu modo de proceder. Es decir, Antagonía lo que hace en buena medida es atrapar discursos característicos de distintos niveles sociales o distintos personajes y crear grandes monólogos en los que al no tener contraste, poco a poco la recurrencia de ese discurso va evidenciando su carácter irracional, y las muletillas, su forma. Y Gimferrer asociaba esto a la formación tuya en el beagorismo. Decía que los escritores de tu generación, aunque en realidad son los escritores que están un poco por encima de tu generación, habían aprendido, practicando el realismo social, a transcribir muy fielmente el habla de la gente. Y que de ese ejercicio y de esa habilidad tú habías heredado la capacidad de imitar esas formas de hablar. Me gustaría que pensar sobre esto. Sí, en este sentido mi
mis maestros fueron la escuela del realismo objetivo norteamericana, es decir, fundamentalmente Hemingway, Scott Fitzgerald, etc. Que en general pues, no tienen gran humor. Por eso mi novela de aprendizaje, Las afueras, pues no tiene humor. No. Está carente de humor completamente. Pero fue mi propia evolución, mi búsqueda de mi propia voz, por así decir, lo que me hizo encontrar que el humor era un elemento imprescindible. Es decir, está en la vida, está en todo, ¿no? Entonces, que tenía que estar también en el relato, ¿no? Y a partir de lo introduje... Pero esa forma de crearlo mediante la transcripción literal de un lenguaje, digamos, que en su duración se revela cómico. Pues sí, porque, bueno, esto fue pura casualidad, pero me encantó descubrirlo y lo menciona Jean Ferrer, no sé si en la misma crítica o en otra. Lo compara a Nabokov, que hacía más o menos lo mismo. El humor en Nabokov con frecuencia es de ese estilo. Es parodia impasible, ¿no? Sí. Es decir, tú no vas a decir en ningún momento esto es muy gracioso, ni pretendes preparar al público, pero el público se ríe. Pero no hace transcripción del habla. Claro. Lo característico tuyo. Sí. Yo siempre he asociado a un concepto que Elias Canetti, el premio Nobel vienés, acuñó, que es el de máscara acústica. Toda la teoría del teatro de Elias Canetti, así como su práctica novelística, funcionaba bastante parecido a como en Antagonía. Es decir, él siempre cuenta que se ejercitaba en los cafés vieneses, que se ponía, cerraba los ojos y se dedicaba a identificar a todos los personajes que había en el café a través de su forma de hablar. Y a partir de ahí desarrolló este concepto de máscara acústica, que es, digamos, como eso, la máscara verbal que uno al hablar, con sus modismos, con sus muletillas, con sus obsesiones, digamos, lo identifica. Y siempre me ha parecido que eso también lo trabajó mucho Karl Kraus en la Viena también de Entre Siglos. Me ha parecido que por ahí tú conectas de un modo, pues, por supuesto, completamente paralelo, y mucho más tarde, pero con este concepto. Sí, seguramente sí. Es lingüístico, o sea, que es la atención al comportamiento lingüístico de los personajes, de la gente. Lo que pasa es que buscando, que eso es lo que sucede con Antagonía, ¿no? Ensayando fórmulas nuevas, pues te encuentras con que un discurso pues de carácter político marxista de uno de los personajes, que termina siendo una parodia de lo que él mismo está diciendo, termina la voz narradora termina siendo otra, es decir, es una frase muy larga, de una prima del protagonista que pues, había sido falangista, ¿no? Sí, entonces se convierte en todo lo contrario y en una parodia en sentido exactamente opuesto, ¿no? Sí, como el lenguaje al final crea, lo confunde todo. Sí. Pero esto en el curso de una sola frase, de repente el yo se convierte en otra persona y continúa el mismo discurso variando completamente. Sí. Bueno, el mismo Pere Jean Ferrer, en la misma crítica en la que acuña este concepto de parodia impasible, dice algo que para mí es fundamental en tu narrativa. Dice, Luis Goytisolo posee, quizá como ninguno, esto está escrito en el año 78, pero Luis Goytisolo dice, posee quizás como ningún otro escritor el don de la observación y transcripción de la estupidez, lo ridículo, lo desaforado, la convención vacua o la incoherencia. La verdad es que, tanto en fábulas, es decir, lo que reúne tus modalidades humorísticas, para mí sería una auténtica fascinación por la tontería. Y lo cual me mueve a pensar en la asociación, que no sé si se ha hecho hasta aquí, pues digo, en el contexto de este festival, de humor y tontería. Porque la tontería, aparte de ser cómica, es también una pasión netamente moderna. Es decir, yo creo que no se ha reflexionado mucho sobre el tema, pero digamos, si el gran novelista de la modernidad contemporánea es Flaubert, o sea, de la modernidad histórica sería Cervantes, el fundador, y de la modernidad contemporánea sería Flaubert. Flaubert fue el escritor por antonomasia fascinado por la estupidez burguesa. Y de hecho sus dos proyectos inacabados al final de su vida es el Diccionario de Ideas Recibidas, que es un diccionario de estupideces, y Bouvard y Pécuchet, que son dos tontos en acción. Y luego toda la novela moderna está de algún modo fascinada por la estupidez, que es por otro lado una cualidad burguesa, ¿no? O sea, el modo en que el artista comprendió que el típico burgués era un tipo petulante y ridículo y en general tonto. Y de hecho otro novelista enormemente cómico, que no suele pasar por cómico, que es Robert Musil,
tiene un ensayo clásico que se titula sobre la estupidez y otros titulan sobre la tontería, en el que reflexiona también sobre eso, sobre cómo el tonto, hasta la modernidad, es una figura asociada a lo poético, incluso a cierto tipo de sabiduría. Y que con la modernidad el tonto se convierte en un tipo que no, en un tipo ridículo, ¿no? Que no lo era antes. Quería hablar, bueno, que me dijeras tu reflexión sobre esto, sobre tu fascinación por la estupidez y la tontería. De la que yo me recuerdo en esa primera entrevista que te hice, que es, ahora no me acuerdo, pero tú lo primero que me comentaste es que venías de la calle y aquí habías escuchado a una señora decir no sé qué del Corte Inglés. O sea, el lema, ¿tú te acuerdas de lo que me dijiste? No. Una estupidez, como ya es primavera en el Corte Inglés, este lema, pero que la señora lo había leído mal y decía, no sé, era una tontería hecha por una mala lectura del eslogan del Corte Inglés. Pero parece que tienes eso, una fascinación irresistible por las manifestaciones de la estupidez. Bueno, es que leídas así objetivamente, sin decir esto es una estupidez, es cuando tienen gracia, se convierten en graciosas. Si dices es una estupidez, queda como estupidez. Si lo reproduces literalmente, en la última fábula, de las que en el atasco, por ejemplo, como en otras anteriores, pues hay varios ejemplos de eso, ¿no? Unos diálogos estúpidos en sí mismos, ¿no? Tengo señalados varios, pues si nos da tiempo. Y que yo no digo esto es muy gracioso, en ningún momento, no. Tiene que ser el lector el que lo capte. Claro. Bueno, yo como crítico, lo fui posteriormente a haberme dedicado a tu obra, pero siempre tuve presente las pullas que metes en tu obra de los críticos. Uno de los modelos de estupidez que tú escoges en tu narrativa es, en algunos casos aislados, a los críticos literarios. En Antagonía hay un caso paradigmático de un Richard Burro, ¿no? Del que te burlas, y luego hiciste todo un libro que es Las investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza, que es un personaje delirante, un crítico delirante que intenta leer cosas que no existen en los libros. Esta venganza contra los críticos en tu obra, me gustaría que contaras la anécdota que dio pie a Richard Burro. Bueno, y tu opinión. Es una crítica que apareció en el suplemento literario de Time me parece que era sobre la tercera parte, de Antagonía, no sé, me parece. Sí. Y no había entendido nada, decía una cantidad de tonterías. No, era sobre los verdes de Mayo Stalmar, la segunda parte. Entonces, la protagonista de la tercera parte habla de un crítico y le llama Richard Burro. Entonces esto, un crítico llamado Kerrigan, que sacó ahora un año una crítica excelente sobre Antagonía de 2 páginas y media en el suplemento literario del Time, sí, hacía referencia y pedía disculpas por la misma crítica que había aparecido. Pues sí. O sea, ¿era el autor que inspiró lo de Richard Burro? No, Kerrigan dijo, claro, es que hace unos años en este suplemento salió una crítica estúpida completamente, pero la había captado la referencia al crítico anterior, también del suplemento literario del Time. O sea, esto indica una fineza por su parte extraordinaria, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, también otro de los... Bueno, con todo esto del humor, una de las características que tiene que ver también con el concepto de máscara acústica, es decir, con esta forma con que caracteriza a esas personas, es el malentendido. Uno de los efectos constantes de humor en tu obra es 2 personas que cada una poseída de lo que quiere decir o de lo que piensa, habla con la otra, pero no hay lenguaje posible y lo que hay es un cortocircuito grande. Sí, esto es... bueno, en muchos diálogos sobre todo. Esto suelo darle la forma de diálogo. Que tiene que ver con el absurdo, pero en realidad no es absurdo, porque tiene una lógica, pero que es la lógica de 2 personas que no se pueden entender porque cada uno está en una esfera de entendimiento distinto. Sí, completamente. Están hablando de cosas distintas. Es el choque de 2. Y la otra modalidad de eso sería la fatuidad. Yo creo que también tiene mucho peso en tu obra el personaje fatuo que se cree, o sea, que precisamente por no contrastar el juicio que tiene de sí mismo con los demás, habla de sí mismo en una medida desproporcionada. Eso sí que en la parte seria de tu obra, por ejemplo en Antagonía, tiene un protagonismo importante. Es decir, el anciano que se apaña la vida y se lo arregla para que todo haya sido un éxito, en fin, a posteriori, ¿no? A posteriori.
se organiza y te recuenta lo que ya sabes, pero triunfalmente, ¿no? Es decir, como... Y Matilde Moret. Exactamente. Que no hace lo mismo, sino entonces que... él está encantado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, es una forma de... ¿Qué relación pondrías entre tu humor y el disparate, absurdo o delirio? Es decir, que estas categorías, humor y delirio, humor y disparate, humor y absurdo, que me parecen las tres en tu obra. Existen, en cierta medida existen las tres, pero en esta parte, digamos, más fantástica, más próxima a Kafka, como sería Fábulas, Investigaciones y Conjeturas de Claudio Mendoza. En Investigaciones y Conjeturas de Claudio Mendoza, el que hace el prólogo, Claudio Mendoza, pues se toma en serio un relato que yo publiqué sin decir que era un relato, que era un cuento. Lo publiqué en El País. Bueno, parecía un artículo. Yo en Londres, revisando unas revistas, encuentro una novela sorprendente que me deja fascinado porque es un super Ulises. Entonces cuento la novela, ¿no? Y bueno, mucha gente se lo tomó en serio. Sí. Creo que en Londres pedían la novela y cosas así. Y el prologuista el teórico prologuista, Claudio Mendoza, sí, pues por supuesto que se lo toma en serio. Sí, claro. Lo desarrolla así. Bueno, otro aspecto importante en el humor de tu obra es la violencia. Esto sí que me interesa mucho, el peso que tiene la violencia en tu obra, que yo creo además que cada vez hay escenas más crueles y más violentas que tienen como origen situaciones, digamos, inicialmente cómicas. Es decir, el punto de partida es el malentendido. Dos personas que están en dos esferas distintas, pero ese malentendido crea como chispazo una violencia salvaje. Claro, hay una violencia, por ejemplo, despiadada y muy dura en las afueras, que no tiene nada de humor. Sí. En cambio, en Antagonía y en mis novelas posteriores pasan cosas peores, pero sin embargo están contadas de otra forma y resultan mucho más asimilables, por otra parte, para el lector y que lo ve con otros ojos, naturalmente. ¿Y cómo te inspiras para todo esto? Gianferrer habla de tu capacidad de observación, pero para este tipo de diálogo delirante o de incomunicación, ¿son fantasías tuyas o son producto de escenas que vas captando en tu...? Bueno, que por lo general siempre te inspiras en algo real, ¿no? Sí. Y luego tú lo desarrollas y lo continúas. Me gustaría, para ejemplificarlo, porque a lo mejor que a quien no ha leído los libros de Luis, o estos libros que son menos divulgados de Luis, no se puede hacer una idea. Lo que pasa es que es muy difícil leer estas escenas, estos pequeños diálogos que, entre otras cosas, no llevan ni acotaciones ni llevan indicaciones de quién habla. Pero yo creo que es difícil leerlo aisladamente. Aisladamente. Es decir, pero bueno, solo para ejemplificar cómo surge el absurdo, uno de los libros, bueno, en Fábulas, una de las secciones está protagonizada por un personaje que en realidad es una especie de leitmotiv a lo largo del... O sea, es el protagonista de la mayor parte de las viñetas. Y se llama Spinoza, ¿no? O sea, como el filósofo, pero con E. Y este es un diálogo típico. Se supone que él va a ingresar en un hotel o algo así. La situación está entregando la documentación y es el diálogo entre, vamos a llamarle el conserje, para entendernos, y el propio Spinoza. Y este es el diálogo. Hay que imaginar que parte de que él acaba de decir su nombre y el conserje le dice, ¿con S o con Z? Spinoza dice, con Z. El conserje, Spinoza. Spinoza. No, con E inicial. El conserje, Espinosa. Espinoza, ya no sé cómo se dice. No, la Z solo al final. Espinoza. El conserje, vamos, como el joyero. Spinoza, ¿el joyero? Ah, eso, solo que con una E inicial. Pero no era un joyero, sino relojero. O quizás óptico. El conserje, relojes, Y dice usted que con una E inicial, vale. ¿Y H intercalada? Spinoza, ¿H intercalada? El conserje, no se ponga nervioso, hombre. Si lo pregunto es porque no lo sé, por hacer bien las cosas. Spinoza, no, si no estoy nervioso, lo que pasa es que tengo un poquito de prisa. Pero no,
que no hay ninguna H intercalada, quiero decir, el conserje. Ozar no se escribe con H, Espinoza, pero es que el Oza de Espinoza no viene de Ozar. El conserje, pues mire, yo creía que sí, mire, lo de Oza, de Ozar, y lo de Espín, de Porcoespín. Oiga, ¿y ya da eso de los relojes? Este es el diálogo modélico de cómo dos personas están cada una en una esfera distinta de intención y crean un efecto cómico. Un tipo de escena Bueno, lo así... has leído y yo me he reído, ¿no? Pero es que al escribirlo también me reía. Sí, claro. Sí. Esta es una de las cosas que tiene tu narrativa, que siempre... Yo creo que a la hora de hablar de literatura cómica es muy importante pensar si el autor se ríe o no. Yo recuerdo que una vez Vargas Llosa me contaba que había viajado cuando él todavía no era demasiado famoso, en un avión estaba al lado, cerca, no me dijo al lado, o sea, no iba con él, sino que iba cerca de Cela. Y que él estaba mirando a Cela, de vez en cuando lo observaba, y que Cela estaba leyendo un libro y estaba todo el rato así, rato y rato y rato, a tal punto, hasta el momento en que Cela se levanta y se va al lavabo, en un vuelo largo, y Vargas Llosa, que no podía evitarlo, coge y se va a su asiento para ver qué libro lee, y estaba leyendo Cela un libro suyo, del propio Cela. Sabía, sí. Esto que puede parecer fatuo, a mí me parece un ejemplo fundamental para que un autor se ría. Sí. Es decir, yo siempre pienso, también es porque te conozco, pero cuando leo tus libros me río de verte a ti riéndote al escribirlo. Sí. Te ríes, porque por ejemplo, Echenoz, que estuvo aquí la semana pasada, ¿os acordáis? Decía que si él empezaba a reírse escribiendo, que sospechaba y decía que la cosa iba mal. Bueno, depende del tipo de escritura, claro. Y por eso cada vez hay más humor en tus libros, porque te gusta más. Porque es verdad. Bueno, más o menos exactamente el tipo de humor del fragmento que has leído es el que se predomina en la fábula final, que tú también has leído, aunque no hayas... No, de hecho, ya que me he embalado, si me lo permites, como inédita, hay otro de estos diálogos en esta fábula final que se llama El atasco y que él va a reeditar pronto, como me pasó el manuscrito, abuso, esto no está programado. Se titula La araña y el diálogo esta vez es entre un tipo, una especie de cliente de supermercado y la chica que atiende en el supermercado, que se supone que se encuentra en un encuentro callejero, ¿no? Me imagino. Ya me río. ¿Sí? Sí. Entonces el tipo, que se supone que se quiere ligar a la dependienta, la aborda y le dice: ¿qué tal, Eva? Te llamas Eva, ¿no? La chica: no, me llamo Sandra. El tipo: eso, Sandra, son dos nombres que siempre confundo, dijo radiante el rostro, encendidos los ojos. Al sobrepasarla en altura, más que dirigirse a la dependiente del súper, parecía cernirse sobre ella, como arrinconándola contra el mostrador de frutas tropicales, los hombros como desplegados, la tez enrojecida acentuando el blanco de los cabellos y de las cejas, de la dentadura que asomaba tras la sonrisa, de los ojos bien abiertos. Tan guapa como siempre, decía. Gracias, dijo ella, se diría que algo incómoda. Bueno, fuera de aquí todavía más. Ella: será porque no llevo uniforme. Él: claro, hay ropas que te sientan mejor. El conjunto que llevabas el domingo, por ejemplo. Ella: ¿me vio el domingo? Él: claro, te vi por la calle con aquel maquillaje y aquel mono de seda negra. Se notaba que no llevabas nada debajo. Vamos, que se te adivinaban las formas. De lo más guapa. Ella: pero si yo no tengo ningún mono de seda negra. Él: sí, dijo él, la mirada como perdida en la lontananza. De seda negra, guapa y sensual, de lo más sensual, parecías una araña. Repito, ¿cómo escribes esto? Cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurre una idea así? Aparte, lo gracioso de esto es que son situaciones completamente aisladas, surgen sin ningún contexto. Sí. Bueno, siempre capto algo que está en el origen de... Y antes has hablado de modelos. ¿Algún modelo tú siempre has tenido referentes pictóricos en tu obra, muy presentes en Antagonía, en el que el protagonismo tiene Velázquez? Pero alguna vez hablando de esto hablamos de la importancia de Goya en este tipo de humor. El humor del disparate, que es un término goyesco para una serie de grabados, en algún caso, o de las gollerías, los caprichos, todos los caprichos. Es un humor absurdo que no hace reír netamente, que a veces incluso da miedo o asusta, y donde además la violencia también está muy presente. Sí,
y los asnos estos que saca, o las brujas, o en fin, todo, ¿no? Los asnos en general corresponden a aristócratas, siempre son aristócratas de la época, ¿no? Las brujas, bueno, representan otra cosa, en fin, no sé. ¿Y en tus escritores modernos sientes alguna complicidad en esta forma? Escritores con humor, pues en el siglo XX también los ha habido, muchísimos. No, pero digo, que sientas identificado tu sentido del humor. Igual que Pitol te observaba lo de Kafka. Por ejemplo, Musil siempre se ha hablado muy bien de él, y yo creo que sí, que en buena parte el tipo de parodia que hace Musil... Creo que no mucho, ¿no? Si tú crees, no sé. Es que ahora me lo veo más distante. ¿Sí? Es curioso el caso de Musil, sí. Un poco más, no lo sé. Es posible que en otra época sí. Pero, no sé, a mí, sin que pueda decir que me hayan influido, porque no me han influido, pero hay humoristas, gente que me hace mucha gracia, y a veces son novelistas relativamente secundarios, como Evelyn Waugh, por ejemplo, ¿no? Que yo lo encuentro muy, muy gracioso, sí. Vamos, con frecuencia es... Y también viene a ser lo de la parodia impasible. En esta... ¿Cómo ha sido traducido aquí? Me parece que Merienda de Negros lo tradujo. ¿Lo puso tu hijo este título? ¿Lo puso tu hijo este título? Sí, mi hijo Fermín, sí, Merienda de Negros. Pues es bastante tétrica, enormemente tétrica, pero graciosa, ¿no? ¿Lees para reírte alguna vez? ¿Lees para reírte alguna vez? Pues, bueno, en algún caso busco escritores y que en un momento dado puede apetecer. Sí. Sí. ¿Y cuál es a mí, por ejemplo, a Jorge Herralde le encanta Woodhouse. A mí yo no lo encuentro un poco antiguo. Para el caso me gusta más Evelyn Waugh, que es igual de antiguo. Vamos. ¿Y algún otro? Pero, ¿Se te ocurre? ¿Algún otro se te ocurre que lo leas para reírte? Novelistas, no. Es que es poco frecuente ahora, si te fijas. Hombre, tenía bastante gracia, casi todo lo publicaba Anagrama. Este norteamericano, ¿cómo se llama, hombre? No me sale. ¿Cuál? El del periodista, el nuevo periodismo, hombre. Tom Wolfe. Tom Wolfe, exactamente. Pues sí, a veces tiene gracia, pero en general, como novelista, yo lo veo muy frustrado. No sabe acabar las novelas, ¿no? En el diálogo que mantuvieron la semana pasada aquí, Carrer sí. y Echenoz, tuvieron una tirada inicial bastante interesante en la que los dos coincidieron en exaltar el humor en la obra de Proust. Siendo un autor, en la obra de Proust. Dedicaron una larga parrafada, unos 10 minutos, a hablar cada uno de... Bueno, hablaron de algo muy sensato, que es cómo reconocían el humor en novelistas no codificados como humorísticos, claro. Pero me sorprendió a mí que los dos destacaron como un autor con el que se reían, porque habían descubierto fragmentos muy hilarantes con Proust y sus parodias. Efectivamente. Tú has leído mucho a Proust. Por ejemplo, claro, la figura de Charlize, por ejemplo, sí. Pues es muy gracioso. El friteo yo lo reproduzco en Naturaleza de la novela. Se entiende por un intercambio visual con un sirviente de una casa. Entonces empieza como un coqueteo a base de miraditas y de cosas así, ¿no? Y es curioso porque esto en Proust, porque de hecho se está riendo de un señor que presume de detestar a los homosexuales y tal, y sin embargo sí. Charlize es el principal homosexual, ¿no? Y hasta cierto punto es un caso curioso, porque a Proust le pasaba lo mismo, en cierto modo. O sea, él se burlaba de algo que en cierto modo le podía atañerle, ¿no? Y también, por ejemplo, pues el humor existe a su aire y a la irlandesa, pero en Joyce, con mucha frecuencia, es decir, prácticamente en todos sus libros, desde Dubliners, ¿no? Hasta el propio Ulises. En el propio Ulises hay fragmentos francamente divertidos. Comprendo que su lectura es difícil, es pesada en su caso, a diferencia de la de Proust, que Proust hay que tener paciencia, pero se lee perfectamente, ¿no? En principio,
En la narrativa contemporánea... Parece mentira lo bien que aguanta Proust, ¿no? Sí. Es que las relecturas son muy importantes. Yo mismo me llevo unas sorpresas. Novelas que me habían interesado cuando empezaba a escribir o una cosa así, pues se me caen de las manos, literalmente, ¿no? Porque has hecho recientemente un trabajo de relectura muy importante, relectura. de tu obra y de tus mi obra y de lecturas. otros. Y Pavese, por ejemplo, que fue para mí un maestro, Muy importante. ¿no? Se me caen de las manos, no aguanta ni una. Es un poco como en cine, como con las películas de Fellini, que en su época a mí me encantaba. Y ahora no comprendo por qué me encantaba, es un latazo. Y como escritor, ¿cuáles más se te ha caído en estas lecturas recientes? ¿O cuáles te han resucitado entre las manos? ¿O cuáles te han crecido? Se me han caído algunos, como Pavese, Hemingway casi todo, salvo algunos relatos. Es un poco grotesco incluso a veces. Sí, sí. Tiene esta especie de... Las mujeres son insoportables o peligrosas. Bueno, más de una, en las nieves de Kilimanjaro y todo esto termina bastante mal, ¿no? Son un peligro. Y claro, entonces te explicas que él se casó 4 veces, ¿no? Detestaba a su madre, se casó 4 veces y empieza a poner cosas en su vida personal que son bastante reveladoras. Y se me cae bastante de las manos, salvo en los relatos, que están algunos perfectamente escritos. Es decir, el realismo objetivo suyo tal vez es el mejor de todos, ¿no? Es excelente. Me parece que son del año 29, o sea, de lo primero que escribió, y es mucho mejor a la mayor parte de las novelas posteriores. Y te iba a preguntar... Por quien doblan las campanas, por ejemplo, es una novela insoportable. Sí, ya sé. No hay quien la aguante hoy día. ¿La has releído? ¿Eh? ¿La has releído? Bueno, hace muchos años que ya se me caía de las manos, o sea, no se me ocurriría. Y te quería preguntar, entre tus contemporáneos españoles, en la narrativa española, entre tus contemporáneos, ya sean de tu misma generación o inmediatamente antes o después, ¿reconoces el humor o reconoces autores que te... ¿En quiénes? ¿Reconoces un humor que te despierte? Muy distinto, por ejemplo, en Benet. Sí. Benet tenía su humor, ¿no? Mucho. En Luis Martín Santos también tenía su humor distinto. Es decir, hubo una época en la que fue una época muy fructífera, yo creo. Sí. Y, por ejemplo, en estos dos casos son dos tipos de humor muy peculiares, pero que existen, se dan, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a abrir un espacio. Por hablar de los coetáneos. Sí, sí, de los coetáneos. Un espacio, pues, si alguien quiere preguntar, si no sigo yo conversando con Luis, pero nos quedan 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Dirías que la tradición del humor... Aquí tuvimos una conversación con Antonio Orejudo la semana pasada, en la que no llegamos a discutir, ni mucho menos, pero el punto de partida era la idea de si la narrativa española tenía en buena consideración el humor o no. Él más bien pensaba que el humor estaba muy devaluado o muy mal considerado. En la narrativa española. Sí, en la literatura española en general, en la tradición española en general. Bueno, es decir, claro. que decía como que estuviera penalizado el humor, no en la antigua, por supuesto no en Quevedo, pero en la actualidad ser gracioso estaba penalizado. Pues es posible que sí, sí. Claro, el siglo de oro por algo se le llama el siglo de oro, porque realmente fue espectacular en este sentido. Luego yo creo que el talento desapareció bastante se eclipsó bastante durante los siglos XVIII y XIX. Pero no el humor, porque el humor, por ejemplo, para mí, tú acabas de decir, toda tu generación, y la anterior al realismo crítico, utiliza el humor como una herramienta subversiva, sí. y está allí, casi todos utilizan el humor. Luego los inmediatamente posteriores, están Eduardo Mendoza, están toda una serie de gente que ha utilizado el humor de un modo flagrante. Y antes, Baroja es un autor humorístico. Sí. En mucha medida. Y Galdós, según y cómo, también. El siglo XX cambia. Los siglos difíciles son... claro, en España tiene mucho prestigio nuestro XIX
Y hay un novelista fuera de serie que es Clarín. Que también es un autor muy gracioso. Estupendo, estupendo. Pero por lo demás, en conjunto, no se puede comparar al siglo XIX ruso, al siglo XIX francés, al siglo XIX inglés o norteamericano, es decir, en narrativa me refiero. Sí, bueno, y en poesía lo mismo, prácticamente. Sí, no, pero la discusión era sobre todo sobre la presencia del humor, es decir, la sí, idea de que lo literario en España, o digamos el prestigio literario, está asociado a cierta solemnidad o a cierta gravedad. Cuando en realidad fue el país fundador, es que en España pasan estas contradicciones, ¿no? Claro, el humor, por ejemplo, en el mundo clásico, en Roma, era una cosa que, bueno, un poco de segunda categoría para el pueblo y más bien ligado a la comedia, a cosas así, ¿no? No se consideraba muy serio, pero existía. Y a lo largo bueno, durante 1000 años desaparece totalmente el humor, salvo algunas cosas también, representaciones teatrales. ¿Dices en Roma? Sí, a lo largo de la Edad Media, claro, posteriores. Sí. Pero en la literatura desaparece totalmente, es decir, se esfuma, ¿no? Y de hecho Cervantes, el primer gran, bueno, el creador del concepto moderno de humorismo, que es perfectamente vigente, perfectamente. Pero que ya es ironía más que humor, ¿no? Y coincide con Rabelais, con el otro, sí, que también, claro, con sus disparates. Además, Rabelais era eclesiástico. Esto le creó unos problemas porque Gargantúa, Pantagruel, de estas figuras que eran como divinidades, ¿no? En cierto modo, el padre, el hijo, en fin. Le traía problemas, podía haber acabado muy mal en aquella época, sí, en el siglo XVI, caramba. Pero es muy gracioso y es el que inicia pues también toda una tradición de literatura de humor disparatada en distintos países de Europa, ¿no? Pero el que terminó predominando yo creo que es el de Cervantes, que luego ya digo, en España desaparece y pasa. En ese sentido, tú que has reflexionado sobre la novela, yo diría, podríamos plantearnos que la novela, aunque existen practicantes, a mí me gustó mucho, por ejemplo, en la conversación con Echenot y Carrer, Echenot recordó, porque es un poco las sensaciones que todo gran escritor tiene sentido del humor, pero Echenot recordó que había un grandísimo escritor en el que el humor está prácticamente ausente, que es Faulkner. Un escritor que a ti, es decir, un escritor que uno, mucho, sí. Por eso, ver, digamos que sería un caso extraño, casi excepcional, de gran novelista, que sin embargo no tiene registro humorístico casi de ningún tipo. En algún relato, tal vez, en El Oso, en alguno de estos. Sí, pero digamos que ninguna de sus grandes novelas está asociada son trágicas, a eso. Son trágicas. Pero la pregunta que quería hacer, tú que has escrito recientemente un ensayo sobre la novela, es si la novela no es en sí misma ya un género irónico, es decir, si no incorpora dentro del género el humor casi como un ingrediente sustancial, desde su origen mismo moderno, que es el que... Bueno, yo en la naturaleza de la novela divido los novelistas de una forma sistemática, en evangélicos y bíblicos, ¿no? Y Faulkner lo pongo como prototipo de bíblico. Sí. Lo que manda es el pasado, es decir, todos son fuerzas superiores que dominan el... Que a lo mejor en este contexto no serían humorísticos. No tienen ningún humor, ¿no? A diferencia de la Biblia, que termina resultando gracioso, ¿no? Las reacciones de Jehová ante determinadas cosas, lo de la ballena, ¿no? Es que esta gente me está... en Nínive se están portando muy mal, le hacen muchas porquerías, a ver si tú lo arreglas, si no tendré que destruirla. Entonces sucede lo de la ballena, bueno, Jonás le pasa todo esto y claro, asustado por la experiencia sufrida, pues decide ir y convierte a Nínive. Entonces Jehová dice, bueno, pues ahora que se portan bien, pues los perdonamos. Entonces esto es casi un cuento gracioso, según he contado así, ¿no? Y que es un humor que no existe en cambio en los evangelios, es decir, en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero en Faulkner pues ni siquiera resulta gracioso, es decir, se toma en serio a Jehová y hasta las fuerzas superiores, ¿no?, que dominan siempre el individuo. ¿Pensaste en el humor al hacer esta división? O sea, ¿pensaste en el peso del humor en uno? Bueno, yo quería meter todos los elementos existentes en la vida, integrarlos todos en la antagonía, que estuvieran presentes todos, ¿no? Los visibles y hasta los invisibles, ¿no? Es decir,
lo posible y hasta lo imposible, ¿no? En este sentido, pues, pero el humor fue cobrando importancia, porque tal vez porque me hacía reír. Sí. Rodrigo. No, es una bobadita muy breve. Es que me ha picado la curiosidad antes lo que... No, sí, ¿me oyes, Luis? No, pero para Ignacio era realmente lo que has contado de Vargas Llosa, que vio a Cela que se reía y no se sabe qué libro de él era. Espero que no fuera, no recuerdo. Espero que no fuera La familia de Pascual Duarte, ¿no? Porque hubiera sido inquietante. Una bobada. Desde luego. Sí, ¿no? Sí. Que esto en cuanto a que decías, Ignacio, y conversabas con Luis en cuanto a cierta ausencia de humor en la literatura. Okay. ¿Sí? Okay. No, yo como extranjero, pero ya llevo viviendo unos cuantos años aquí. Y a mí lo que me parece que la impresión que me da es que el humor español que se practica tiene una relación casi patológica y adictiva con la realidad. O sea que el humor español necesita de la realidad, reírse de la realidad, distorsionar la realidad, etcétera, etcétera. Entonces me pregunto si no será por reflejo que la ficción dice, bueno, nosotros tenemos que ser serios, no hay tanto lugar para el humor en la ficción porque ya, como somos ficción, tanto la realidad está completamente rodeada y acorralada por el humor. Los españoles a mí me parecen, se ríen muy bien de sí mismos. Las revistas humorísticas a mí me causan mucha gracia, los programas humorísticos me causan mucha gracia, ¿no? Entonces me preguntaba si tal vez no había una especie de reflejo, contrarreflejo, reacción contra eso a la hora de hacer ficción pura, decir, bueno, el humor aquí ya no tanto, ¿no? Pudiera ser, porque hay un tipo de humor muy chabacano, predominante, ¿no? Que tal vez aleja en este sentido, no lo sé. También lo cierto es que hace unos años había humoristas, pues, francamente graciosos, es decir, no sé, tanto en el cine como Tipicoli, por ejemplo, parejas así, pues que tenían verdadera gracia y un humor fino, ¿no? Y esto no sé, y ahora tal vez será porque no veo mucho la televisión, pero me parece que no hay un equivalente, no se da en la actualidad, no sé. Pero respecto a lo que tú dices, yo es que yo discrepo de esta idea de que incluso el realismo español no es cómico. Yo creo que la observación que tú haces es pertinente, pero entiendo que en la realidad el humor es un elemento, lo transcribas fielmente o lo estilices, es un elemento. Y yo creo que la narrativa española está llena de humoristas en distinto grado, pero esta idea de que aquí estamos haciendo poco menos que realismo rural. Bueno, sí, claro, la novela esta del Carrasco, eso no tiene ninguna gracia, pero en general, digamos, la literatura española en general, si repasamos el elenco de nombres, bueno, ya hablamos, excepto, es verdad que hay algunos nombres muy destacados, cuando hablamos del sentimentalismo, que no tienen humor, sí, a lo mejor yo estoy un poco obsesionado con esto, pero mi sensación es que el humor está bastante presente. También puede ser que a mí los que me interesan tienen humor, entonces no veo tanto a los otros. Entonces es verdad lo que dijimos en la conversación con Orejudo, es verdad que Muñoz Molina no tiene mucho humor, o que Almudena Grandes no tiene mucho humor, o que el Jesús Carrasco no tiene mucho humor, pero como no son los que me interesan, pues a lo mejor no los veo, pero yo a mí casi todos los demás me río. Entonces me parece como una especie de lugar común, como injusto con la situación. Otra cosa es que sea un humor de mayor o menor calidad, esto no me meto. O sea, hay mucha patosidad, pero... No, como dices, has dicho antes, en escritores posteriores a mi generación, por así decirlo, pues el humor también... Sí, Millás, por ejemplo, es Millás, humorístico, Mendoza, entre esta franja generacional hay muchos. Y entre los más jóvenes también, todavía también. Sí, sí. En fin. Bueno, si no hay alguna pregunta más, ¿hay alguna? Allí. ¿Una más? Sí. Y ya... Es que no me veo muy bien con esto, ¿eh? Sí.
No sé si recordarás cómo comenzaste tu trayectoria como narrador, como novelista. ¿Qué? Que cómo comenzó la trayectoria como novelista, como narrador. No sé si te acordarás. Él, solo Luis. ¿Cómo comenzó? Sí. Pero a él se lo preguntas, ¿no? Esto no me acaba de funcionar, la verdad. ¿Cómo comenzó tu carrera? Esto es lo que preguntas, ¿no? Sí. ¿Tu carrera cómo lo...? ¿Novelista? Bueno, primero escribí algún cómic. ¿Cómic? Cómic, sí, con dibujitos. ¿Ah, sí? Con dibujos, sí. Y alguno lo conservo, creo, algún dibujito. Esto sobre los 7 o 8 años, no sé. A los 11 empecé una novela, o 2, o 3. Me habían comentado que Editorial Molino pagaba 500 pesetas por novela. Publicaba Editorial Molino, pues publicaba novelas del oeste, cosas así. Entonces me pareció muy interesante y iba de pantalón corto, entonces me presenté en las oficinas y les ofrecí pues escribirles una novela. Entonces, ellos, ¿no les llevaste una novela? ¿Te ofreciste? Sí, yo se la voy a escribir. Y entonces ellos, muy corteses, me dijeron, no, me atendieron estupendamente, realmente no tengo queja. Me dijeron, sí, claro, lo malo es que tardamos, encantados, pero tardaremos un par de años o una cosa sin decidirnos. Estas cosas van muy despacio. Yo pensé, bueno, esto 2 años es la quinta parte de mi vida. Entonces ya no volví. Entonces esto sería a los 11, 12 años. A los 13 ya cambié, bueno, empezó la adolescencia y escribí poesía, que a los 17 rompí totalmente y ahora me arrepiento porque es una tontería, eran poemas de niño, ¿no? Y empecé a escribir relatos, ya. Me iba rompiendo cada vez, ¿no? Hasta uno que quedó anterior a las afueras y que se hubiera publicado y Castellet llegó y dijo que lo iba a publicar, Las monedas, que era un relato que me hubiera gustado conservar, pero como lo rompía todo, cuando empecé las afueras también rompí las monedas, ¿no? Y si Castellet no guardó el ejemplar, pues no existe tampoco. Este no estaba mal, y ahora un poco estaba en la onda de... O sea que tu vocación de narrador es muy precoz. Sí. Ayer en la conversación que tuvo Rodrigo Fresán con Lionel, soy incapaz de decir ese apellido, nunca me acordaré en la vida. Da igual, la gente se acordará, los que nos lo vieron. Ella también decía que quería ser escritora desde muy pequeña. Y no sé a quién se encontró que le dijo, pero entonces ¿tú qué quieres escribir? Novelas de mayores. Sí. Y la perplejidad de ella, claro, ¿cómo quiere ser escritor alguien que es niño? Y, o sea, ¿qué quiere escribir de mayor si no sabe escribir literatura, si no lee literatura de mayor? Me hizo muchas gracias esta reflexión. ¿Qué querías, tú cuando escribías para Molino, qué querías contar? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos los presentes. Gracias a todos ustedes. Y al festival.